Buenos días. La verdad es que es un placer estar aquí de nuevo con vosotros. La verdad es que fue, efectivamente, como has dicho, curioso el hecho de que me llamase Julio para comentarme el hecho de poder estar aquí con vosotros hablando de este tema, y que justo en ese momento, además, se estaba produciendo esa situación dentro de mi trabajo con uno de mis clientes. Entonces, al final, pues bueno, lo veía un poco como una forma de poderlo mostrar aquí y que lo viésemos un poco de forma más didáctica. Vale, al final, un poco la pregunta es cómo afrontar, ¿no? Cómo acompañar, cómo sostener al deportista, cómo sostener a la persona o que está en proceso de estudio del dopaje o que ha sido sancionado y está volviendo a la competición. Así que yo lo quiero enfocar un poco desde 3 puntos de vista, sobre todo porque quiero empezar con cuál es el estado emocional que yo me encuentro el deportista cuando llega a mí, a la persona, cuando se acerca y me dice: Joseba, me está pasando esto, me está sucediendo esto. Entonces yo, claro, me gusta entender, me gusta recoger esas sensaciones y me gusta ver un poquitín qué es lo que está sintiendo el deportista y la persona para poderle acompañar. Luego ya está el objetivo, ¿no? Ese acompañamiento, que os voy a explicar un poquito cómo se realiza, para finalizar un poco con la preparación y la vuelta a la competición, porque claro, todos están deseando volver a la competición. No penséis que bueno, independientemente del dopaje, que ahí ya no voy a entrar al caso, y que creo que eso lo vais a hacer desde otros puntos de vista, pero yo lo voy a hacer desde la parte más mental y emocional. Vale, ¿cómo es el estado mental de un deportista cuando llega en ese momento? Lo primero es que tiene un grandísimo sentimiento de pérdida. Está triste, muy triste. Es una sensación que, bueno, pues al final ya no solo es que no pueda competir, ya es que su identidad como deportista y como persona comienza a tambalearse. Todo lo que hasta ahora estaba más o menos construido parece como que se desmorona. Entonces, claro, ese sentimiento de pérdida existe. Entonces, es una de las sensaciones que tiene el deportista cuando llega, y es algo con lo que, bueno, pues hay que saber detectar entre todas ellas de las que voy a ir mostrando cuál es la que el deportista pues está sintiendo. La siguiente sería la culpa y la vergüenza, ¿vale? El hecho de juzgarse, de culparse por lo sucedido, y el sentir vergüenza, pues ¿por qué? Pues porque al final no queremos que nadie nos vea en esa situación, ¿no? Nadie quiere mostrarse en esa situación. Por eso, pues el hecho de poder traer a alguien aquí que haya cumplido una sanción, pues siempre es un poco más difícil. Al final es mostrar un poco esas debilidades, esos fallos, ese juicio que se hace desde todos los ámbitos, y sobre todo el que nos hacemos nosotros mismos cada día con todo lo que ha ido pasando. Así que es experimentar esa culpa por lo que hemos hecho, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues esa vergüenza, ¿no? Como bien os había comentado. El siguiente es una sensación de frustración, de enfado, de mucho cabreo. Al final sientes que no puedes hacer nada, sientes que estás a expensas de lo que vaya a pasar, de todo lo que de todas las pruebas, de todo lo que vaya a pasar, incluso si no, la frustración de pasar un tiempo sin poder competir también. Entonces es un enfado, es un cabreo, al final cada uno tiene que identificar cómo lo está viviendo. Estos sentimientos pueden surgir, como bien dijo ahí, ¿no? Ante la interrupción de todo, porque puede que se acabe la carrera deportiva. Hay personas que han acabado con una sanción de dopaje, pero hay personas que luego continúan, como es el caso que luego os voy a comentar. La siguiente sensación es... a ver cómo puedo poner esto. ¿Ahí mejor? La siguiente es esa frustración y ese enfado, estar cabreado, esos sentimientos, pues bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Vale, la siguiente es la ansiedad y el miedo. ¿Por qué? Porque al final no sabemos lo que va a suceder, la incertidumbre, estar constantemente adelantándonos, queriendo que lleguen las cosas, esa ansiedad, esa prisa porque sucedan las cosas. Ahí al final vivimos en una situación de estrés y el deportista lo está viviendo constantemente, sin saber además muchas veces qué va a poder hacer o cómo va a resolverte la situación. Así que es un poco ese futuro incierto, esa incertidumbre con la cual nos cuesta vivir en ciertos momentos. Puede llegar el caso de llegar a esa tristeza tan profunda que crea esa depresión, ese estado
esos factores que pueden llevar a estados depresivos, en los cuales ya pues bueno, pues es algo que hay que tratar de forma ya clínica, y sobre todo ahí ya pues bueno, hay que acompañar al deportista a que primero solucione este problema, para que luego pueda enfocarse en cómo enfocarse en sí mismo y en la recuperación de su actividad deportiva. Vale, pues nada, pues efectivamente, hace unos meses cuando me llamaron, pues estaba ya comenzando a trabajar en el Movistar Team de ciclismo, y curiosamente, uno de los ciclistas que se fichó este año, pues había acabado por cumplir una sanción por dopaje en el ciclismo. Se la había retirado además del Tour de Francia, varias diferentes consecuencias de lo que él hizo, ¿no? Entonces, claro, me he encontrado con esta situación en la concentración con él, hablando con él, me ha ido contando todo esto. Claro, yo decía, fíjate, todo esto que os estoy contando ahora al final es algo que él lo está viviendo, ¿no? Y él lo está viviendo, y lo bueno es, bueno, pues cómo me ha dado la oportunidad también de poder acompañarle. Pero lo más importante es que al final es algo que está ahí, que es real, ¿vale? Que al final es algo que siente, y que al final es importante saber enfocarlo. Vale, ¿cómo vamos a hacer ese acompañamiento? A mí me gustaría tener tres cosas claras, o por lo menos que os llevaseis 3 cosas claras de lo que es el trabajo con alguien que acaba de terminar una sanción por dopaje. Lo primero es el impacto del dopaje, ¿vale?, en la carrera deportiva y personal de la persona, el impacto. Lo segundo sería, bueno, vamos a dirigirnos hacia un enfoque más integral, vamos a mirar todos los aspectos que pueden hacer que el deportista pueda, bueno, pues aceptar esa situación y enfrentarse a esa situación y seguir hacia adelante en su vida y en su carrera deportiva. Y por último, presentar algunas estrategias de cómo pues bueno, vamos a hacer efectivo ese el proceso durante el retorno a la competición. En ese impacto, no tenemos que olvidarnos que el primer impacto es el que la dimensión humana. Estamos hablando con la historia humana de una persona, con la vida de una persona. Ahí está la importancia de que cada uno de nosotros tiene una historia, y para nosotros es algo que tiene un grandísimo valor porque lo estamos viviendo y al final lo estamos sintiendo día a día, ¿no? Entonces esa historia humana hay que recibirla pues con mucho cariño, sobre todo porque hay que escucharle, hay que atenderle, cómo lo ha vivido él, esa historia humana. Hay veces que nos tenemos que conectar, la parte más humana nos conecta con los demás, nos conecta con las personas. Y ahí es donde tenemos que conectarnos con él para que él se sienta acompañado en ese momento. Claramente tiene un impacto en el bienestar emocional. Él deja de estar equilibrado y estable y comienza a estar, bueno, un día sí, un día no, no sabe qué pasa, las noticias, es un vaivén de emociones y sobre todo no hay un equilibrio, falta ese equilibrio y ese bienestar. Y sobre todo con todo lo que ello supone, como veremos ahora. La siguiente sería, bueno, las fases emocionales, ¿no? Las fases emocionales que pasa el deportista por sanción y sobre todo también durante el proceso de cumplimiento, ¿no? Esas fases emocionales que ahora las voy a explicar, y sobre todo porque esas fases son respuestas humanas ante la adversidad. Es algo que hacemos todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que se magnifican por la repercusión que tiene a nivel exterior, y sobre todo también, pues ¿por qué? Porque al final uno tiene que enfrentarse a sus propios miedos y a sus propios lados más oscuros. Entonces al final es una respuesta habitual que hacemos todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene respuestas ante la adversidad, y es importante saber, pues bueno, en esas fases, como veréis ahora, bueno, al final cómo vamos lidiando con cada una de las fases. Entonces, ayudarle y acompañarle a que vaya de fase a fase es un poco la labor que, bueno, pues que requiere él en ese momento, y es de donde yo, pues bueno, le puedo yo acompañar. La primera es el shock inicial, todo lo que significa el impacto de los medios, la familia, el entorno, él mismo, ¿vale? Ese miedo absoluto, ese pánico que se puede sentir en ese momento. La segunda sensación que viene es la negación, ¿vale? El negar, el no querer ver, el aislarse un poco y el no querer nada, el pararse, porque es que al final te paraliza, ese shock te paraliza, y esa negación en ese momento es normal y habitual. Siguiente es el enfado, como hemos dicho antes, que es la sensación, ¿no? La ira, el cabreo, bueno, al final la culpa, todo eso va unido. Claro, todo eso es una maraña de sensaciones que hay que ir como sacando, desmigando,
para que el deportista y la persona pueda enfrentarse a ello y pueda ir, bueno, solucionando cada una de ellas. La siguiente es la vergüenza, ¿vale? El cómo luego, fíjate, ya he reconocido, he visto todo en mí, me tengo que enfrentarme a los demás, tengo que enfrentarme yo a esta situación. Claramente, la vergüenza es algo que es innato en nosotros, el hecho de mostrarnos y de cómo nos mostramos a los demás, y es algo, esa sensación que se produce en ellos. El último paso antes de llegar a la acción ya es la aceptación, el aceptar que, bueno, reconocer todo lo que ha pasado, aceptar las cosas son así, y cuando uno se rinde, esa es la palabra, muchas veces uno se rinde a lo que está sucediendo, es cuando abre la puerta a que ya puedo, es como que ya es el pistoletazo de salida para comenzar a construir una nueva identidad, una nueva persona, porque en este proceso la persona se va conociendo y va haciendo un crecimiento personal, y es importante que sepa qué es lo que ha aprendido, importantísimo. Entonces al final ahí ya avanza hacia adelante con nuevos metas y nuevos objetivos, que sería un poco el último paso. Luego, otra de las características del impacto, que es el estigma del dopaje, ¿vale? La autoestima y la imagen pública se daña, como uno se mira a sí mismo. Al final, los valores, todos tenemos unos valores y decidimos y vivimos bajo unos valores. Y muchas veces están en nuestra cabeza, pero luego a la hora de aplicarlos no es tan fácil. No es tan fácil aplicar esos valores y nos damos cuenta de que igual tomamos decisiones que no van tanto en esa línea de los valores. Por eso es importante, bueno, cómo es la autoestima en ese momento. Y luego, claramente, hay que tener un plan, para reconstruir esa reputación, volver a construir esa identidad para que esa persona sienta que, bueno, que hay un futuro y que todo puede seguir adelante. Para ello también hay que volver a construir esas relaciones de confianza con los compañeros, con la prensa, con al final, con todo lo que es el exterior. No es, al final, claro, Nairo, que es el corredor con el que estoy, ha venido al equipo, claro, todo el mundo le entiende, quiere estar con él, es una pasada, es impresionante cómo las relaciones humanas ahí se magnifican. ¿Por qué? Porque al final, joder, nos sentimos identificados de que eso me podía haber pasado a mí, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque al final nadie está libre de cometer un error y de enfrentarse a ello. Pero lo bueno es enfrentarse a ello, aprender y seguir adelante. Vale, luego están los retos en la salud mental, ¿vale? Con el peligro que ello conlleva de ansiedad, depresión y aislamiento, ¿vale? Cuidado, por eso, como ya veremos, una de las estrategias más importantes es el entorno. El apoyo psicológico, básico, fundamental hoy en día ya en cualquier deportista y más en esta etapa. Y por último ya la importancia de un enfoque integral, como bien hemos dicho, ese bienestar físico, mental y emocional, desarrollo y crecimiento personal. La experiencia va a ayudar a que ese corredor o ese deportista crezca como persona, se conozca mucho más y acepte mucho más un poquitín todo lo que le está ayudando. Pero claro, para eso hay que acompañarle. Al final es importante sentirse acompañado. Así que en este impacto lo más importante que es aprender la resiliencia, el aprender y salir reforzado. No es algo que me guste demasiado el tema de la resiliencia, en el sentido de que muchas veces pensamos que vamos a salir reforzados, pero hay un tiempo de preparación para eso. No es inmediato, las cosas no se aprenden inmediatamente. Igual necesitan un periodo y una fase. Por eso el aprendizaje hay que ver las cosas, hay que tomarlas con tiempo, con distancia, claramente poner acción siempre, acción y probar, para enfrentarse de nuevo a su nuevo reto de volver a su vida profesional y personal. Luego la capacidad de superación va a aumentar. Esa persona va a aumentar su nivel de capacidad de superación en cualquier reto de aquí en adelante. Con lo cual es importante que él sienta que le va a reforzar. Y es verdad que después se nota un cambio a nivel personal de esas personas porque al final, pues bueno, es una experiencia, y la experiencia, si es aprendida y es reflexionada, al final nos va a impulsar hacia adelante. Vale, lo que hablamos del enfoque integral, ese segundo punto, ¿no? De cómo verlo. Tenemos que ver que va a afectar a múltiples aspectos de la vida y de la carrera del deportista. Por eso necesita un equipo multidisciplinar. Claramente, coaches, psicólogos a nivel mental, ¿para qué? Para trabajar las emociones, ese aprendizaje y construir esa nueva identidad
quién va a ser después de que pase todo esto. Es importante también pensar que cualquier cosa que nos vaya pasando en la vida nos está dando herramientas para ser mejor, para evolucionar como persona y en este caso también evolucionar como deportista de cara a enfrentarse a nuevos retos. Entrenadores, la preparación física y técnica es básica, con lo cual ese equipo tiene que estar bien cohesionado y unido, con un mismo objetivo siempre. Los nutricionistas, importantísimo en esta parte también, con dietas equilibradas para no alimentar esas ansiedades, esas depresiones, que eso pueden ser factores que pueden aumentar. Y luego el entorno, la familia y los amigos. Ese soporte emocional fundamental. O sea, en este caso, la familia, todo lo que es el entorno donde ellos pueden expresar sus miedos, sus inquietudes, donde ellos se sienten seguros. Claramente, mi trabajo con ellos es también crear ese espacio seguro donde desde la parte mental, desde la parte emocional, él puede sentir, puede dar rienda suelta a lo que siente sin juicio. Lo importante ahí es que se manejen las cosas sin juicio y que sean naturales, que se puedan expresar. Y luego ya ver un poco qué hacer con todo eso que se siente. Con lo cual, ese equipo multidisciplinar básico, muy importante en este enfoque integral. Claramente hay unas fases de intervención, ¿vale? Lo primero que suelo hacer siempre es evaluar y diagnosticar un poco, ver un poquitín cómo está el corredor, qué recursos tiene, qué fortalezas, cómo se puede enfrentar. Muchas veces hay un poco de autoengaño. Sí, no, yo puedo, ¿vale? Sí, fenomenal. Pero luego, llegados a la verdad, pues bueno, esas fortalezas a veces pueden quebrarse. Hay que estar ahí para poderle animar y seguir fortaleciendo ese punto para que él siga creciendo. El siguiente es la planificación en la intervención, con todo ese equipo multidisciplinar, con objetivos claros y realistas, pero con un plan flexible. No se puede tener un plan tan rígido como, venga, voy a volver en esta fecha. No, pero esa es una planificación. Todo puede ser flexible, todo puede evolucionar. Tenemos que tomar planes que se puedan cambiar, que sean adaptables a lo que vaya viviendo el corredor y a la situación de cómo se va desarrollando. Importante este punto del plan flexible. Después la implementación, luego ya hay que ponerse manos a la obra, ¿vale? Acción, estrategias, cómo hacerlo, actividades, técnicas de manejo del estrés básico y sobre todo de habilidades de enfrentarse a esas situaciones. Al final el miedo muchas veces no puede rebajarse, pero sí nos podemos enfrentar. Y una vez que nos enfrentamos al miedo, es algo que disminuye. Al final es algo, el miedo al final es algo que está dentro de nosotros y podemos enfrentarlo. Enfrentarlo al final es reconocerlo y ir hacia él con todas nuestras fuerzas. Claramente que el ejercicio, el enfrentarse a situaciones te va haciendo más fuerte cada vez. Y por último, el monitoreo y ajuste continuo, ¿vale? En este caso, pues bueno, como bien os he dicho, he empezado con Airo, hablando de cómo está, un diagnóstico, hablando con todo su equipo, el médico, nutricionista, preparadores, haciendo un plan muy específico y sobre todo una cosa que es que los objetivos tienen que ser sencillos, como veremos ahora, más de proceso. Vamos a ir más a lo que el deportista y la persona está sintiendo en su vuelta, no en el objetivo, vamos a conseguir, no, vamos a el proceso, no vamos a enfocarnos en el objetivo de una manera tan directa. Vale, en cuanto a este enfoque integral, como hemos dicho, tiene que ser personalizado, bienestar general y desarrollo personal importante, como hemos recalcado antes, y ya nos metemos ya con las estrategias. Estrategias un poco para ver cómo lo hacemos. Claramente, preparación física y mental adecuada, ¿vale? No es lo mismo volver de una situación, al igual de que no es lo mismo volver de una lesión física, pues esto es lo mismo. Tratar al deportista de forma personalizada, con algo adecuado, sobre todo porque al final el miedo y toda esa serie de emociones están dentro del cuerpo del deportista y tenemos que hacer que él, bueno, pues ese bienestar se construya, pero sobre todo que no se lesione, que al final las lesiones y que bueno, que sea adecuado para él. Claramente, desde mi parte, fortalecer la confianza, el manejo de la presión, en momentos de presión, cómo puede él sobrellevar cada situación y esa mentalidad positiva y resiliente de enfrentarse a todas las situaciones
y muchas veces no sabemos lo que vamos a aprender en una situación. Así que yo siempre le animo a que se enfrente y luego ya veremos. Esto es como abrir un regalo. Lo voy a recibir, voy a abrirlo y luego voy a ver qué hay dentro. Así que lo más importante es esa actitud positiva y resiliente. Luego el manejo de las expectativas. Cuidado, lo que decía antes, de cuándo voy a volver, cuándo no voy a volver, quiero ganar. Vale, calma. ¿Vale? Hay que tener calma con las expectativas propias y sobre todo con las expectativas de los demás. Ya no os digo el equipo, la prensa, todo lo que conlleva, ya vuelve, tiene que ganar, volver a recuperar el nivel. Es una expectativa y es una tensión extra que el deportista va a añadir ahí. Ahí es cuando tenemos que rebajar eso y sobre todo, ¿por qué? Porque hay que darle otro tipo de herramientas, sobre todo el manejo de bajo presión, ¿vale? A nivel de comunicación también, objetivos realistas en ese momento y enfoque, como bien os he dicho, al proceso, no a los resultados. Aquí lo importante es cómo lo está viviendo, cómo está volviendo a la actividad. No estamos aquí pensando en el 100%. Tenemos que ir llegando a ese 100% de forma gradual, como el deportista quiera y además, sobre todo, como él lo vaya sintiendo y decidiendo. Luego, por otro lado, reconstruir un poco su imagen pública y sobre todo la confianza, ¿no? que al final es tan importante para las relaciones con los demás, la prensa, el exterior, el aceptar las situaciones, pero generar confianza de que él pues puede volver a su vida habitual de una forma natural. Esa reconstrucción de la imagen pública, desde el compromiso, claramente, él tiene que tener un alto nivel de compromiso con esos valores o con ese juego limpio con el que siempre él había pensado que estaba compitiendo, pero que en algún momento o lo que sea, pues no ha sido de esa forma, ¿vale? Y luego ese desarrollo personal. Al final es reconocer que podemos fallar, reconocer que no somos perfectos, reconocer tantas y tantas cosas que tenemos dentro, que al final es importante de cara a mejorar y a enfrentarnos y a crecer. Luego, mejorar mucho la comunicación efectiva para restaurar esa confianza básica, ¿vale? Sobre todo qué decir, cómo expresarlo y sobre todo qué tipo de mensajes nos estamos diciendo a nosotros mismos. Cada vez que nos comunicamos hacia el exterior, no olvidéis que también nos hablamos a nosotros mismos. Así que es importante que, construir esa comunicación de forma efectiva y que sea positiva y que además aporte al deportista. Mucha visualización para estrategias de rendimiento, respiraciones, consciente, preparaciones precompetitivas, o sea, crear un poco todo ese plan de cómo se va a enfrentar a todo. Luego, crear esa perspectiva equilibrada, volver a construir ese equilibrio del bienestar a través del esfuerzo, volver un poco a toda la cultura del esfuerzo, a la mejora continua y no en los resultados. Lo vuelvo a repetir, enfoque a no resultados. Vamos a ver qué pasa, ya veremos, vamos a ir decidiendo poco a poco, no nos vamos a adelantar, vamos a ir paso a paso. En este caso, claramente aquí el éxito en qué está, en que la parte física, mental y emocional y las estrategias estén todas unidas y vayan hacia el mismo camino. Ese camino de paciencia y perseverancia, ¿vale? Y apoyo de ese equipo. Lo más importante es que se sienta siempre acompañado y apoyado por este equipo multidisciplinar, sobre todo, importante, comprometido. Así que si tuviese que hacer un pequeño resumen, os diría, en este momento vamos a trabajar la aceptación y la responsabilidad, que sienta ese apoyo del equipo en todo momento, que él reconstruya su imagen pública, él tiene también que crear esa autoestima suya para construir la imagen que quiere que los demás vean, y la preparación física adecuada junto con metas realistas. Eso es lo que yo a él le diría. Y para mí, que yo también siempre me pongo un poco de deberes, ¿vale? Cómo enfocarme de cara a ellos y ayudarme. ¿Cómo les puedo ayudar? Acompañándoles, apoyándoles en todo momento. Es algo que me gusta sentir y quiero que ellos lo sientan en cada momento. El entenderles y el mostrar compasión. La compasión desde entender, desde sostener la emoción, de ayudarle a sostener esa emoción. Trabajando mucho en el presente, mucho mindfulness, siendo consciente de lo que pasa, y trabajando mucho desde la amabilidad, desde el tratarse de una forma amable, desde hablarse de una forma amable. Claramente aquí son conceptos importantes el perdonarse y el valorarse. Importante. Es cuando ya la parte más humana, ahí es donde me gusta
pues bueno, incidir un poquito en el perdón, en el que hay que perdonarse muchas veces para poder empezar de nuevo de cero. Así que es algo que hay que experimentarlo. Y por último, la renovación y evolución, que significa que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir evolucionando. Y lo único que quiero es que ese deportista sea mejor cada día, sea mejor persona y sea mejor deportista.